Hola niños, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! ¿Recuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? Elías les había mostrado al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. El pueblo había glorificado a Dios y el castigo de la sequía había terminado. Elías y el rey Acab se fueron juntos. Pero cuando llegaron a la ciudad se separaron. Ahí en la puerta de Jezreel, Elías no quiso entrar a la ciudad y prefirió quedarse afuera a descansar. El rey, al entrar a su palacio, le contó lo sucedido a su esposa Jezabel, cómo de manera admirable Dios había manifestado su poder y había probado a Israel que Jehová era el verdadero Dios. Pero cuando le contó que Elías había matado a los 450 profetas idólatras de Baal, la reina Jezabel se enfureció y se negó a reconocer lo que había pasado en el monte Carmelo y declaró muy enojada que Elías debía morir. Definitivamente Jezabel era muy mala y sus intenciones de matar a Elías llegaron precisamente a los oídos del mismo Elías. Y aquí sucede algo que es muy interesante, pero que no lo podemos creer. Elías, que acababa de enfrentar al rey Acab y a esos 450 profetas de Baal, que acababa de invocar el nombre de Dios y había visto su poder al enviar fuego del cielo y consumir el altar. ¿Recuerdan? Consumió todo, las piedras, el agua. También Dios lo había salvado al enviar cuervos para alimentarlo durante muchos días. También había visto el milagro de la harina y el aceite de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan esa historia? Y luego, cuando su hijo había muerto, había invocado a Dios para resucitar al hijo de la viuda. Ese Elías ahora estaba sin fe y sin valor, y al parecer se le habían olvidado los más de 3 años y medio que Dios lo había cuidado de Acab y también de Jezabel, y ahora sale huyendo para salvarse la vida. No consulta a Dios, actuó con miedo, sin confianza de que Dios lo podía cuidar. ¿Saben? Los invito a ver lo que sucedió en la historia de hoy y que podamos aprender juntos las lecciones que Dios tiene para nosotros. Vamos. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama La suave voz de Dios. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 30, versículo 21, que dice: Tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. El mensaje es: escucharé la suave y delicada voz de Dios. Glenda tenía miedo de la oscuridad. Se sobresaltaba al escuchar cualquier sonido. Una noche estaba sola en su habitación tratando de dormir. Cada sombra le parecía algo que se movía y tenía miedo. Después su mamá entró al cuarto. Su suave y delicada voz hizo que Glenda se calmara y finalmente se pudo quedar dormida. Hace mucho tiempo, Elías, el profeta de Dios, tuvo mucho miedo también. Elías estaba huyendo para salvar su vida. La esposa del rey Acab, la malvada reina Jezabel, trataba de matarlo. Elías había olvidado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. Se había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió durante 40 días cientos y cientos de kilómetros rumbo al desierto. Finalmente llegó al monte Horeb,
el monte sagrado de Dios. Ahí se escondió en una cueva. ¿Sabían que el monte Horeb es también conocido como el monte Sinaí? Es el mismo. Y ese mismo monte es donde Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. ¿Recuerdan esa historia? También es donde Dios, por medio de Moisés, hizo salir agua de la roca. Muy bonita historia. Y ese mismo monte es donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¡Qué historias tan maravillosas se llevaron a cabo en ese monte! Definitivamente era un monte especial. Pero ¿sabían que antes de llegar al monte Horeb, Elías quiso morirse? Así es, así como lo oyen, morirse. Eso lo podemos encontrar en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 4. Y dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Se pueden imaginar a Elías pidiendo eso? Nuestro gran profeta, el protagonista de nuestras últimas 4 lecciones, y ahora pidiendo morir. ¿Saben? Luego de eso, Dios lo alimentó y él agarró fuerzas y caminó hasta el monte Horeb, en donde continúa nuestra historia del día de hoy. Sigamos viendo. Dios le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Se puede adivinar que Elías sentía mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, Señor. Los israelitas te han rechazado, han roto tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que quedó y ahora tratan de matarme a mí también. Lo que Elías estaba tratando de decirle a Dios era: he trabajado muy duro por ti y mira qué desanimado me siento. Dios le respondió: sal fuera y quédate de pie ante mí, aquí en la montaña, porque el Señor pasará delante de ti. Era una forma de decirle: Elías, ven aquí que quiero hablar contigo. Entonces vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas. Pero Elías no se levantó, porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego un gran terremoto sacudió la montaña. Pero Elías no se levantó porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto pasó un terrible fuego. Pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo o sonido suave y delicado. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmullo o voz suave. Y en ese silbo o sonido suave y delicado, Elías reconoció la voz de Dios y se cubrió la cara con su manto. Luego se puso de pie en la entrada de la cueva para escuchar a Dios. ¿Saben, niños? Dios deseaba enseñar a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Dios le estaba hablando por medio de un suave sonido. Así como dice el mensaje de la lección de esta semana. ¿Recuerdan? Dice: escucharé la suave y delicada voz de Dios. ¿Alguna vez han puesto un caracol así grande en uno de sus oídos? ¿Qué han escuchado? ¿En qué creen que es semejante el sonido del caracol a la voz de Dios? El sonido viene desde muy adentro del caracol. Y saben, muchas veces Dios
nos habla desde muy adentro de nosotros. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace es, ¿cómo puedo saber que es Dios el que me está hablando? La respuesta a esta pregunta podemos decir que es algo sencilla. Dios nunca pide que hagamos algo contrario a sus mandamientos o a lo que está escrito en la Biblia. ¿Saben? También Dios nunca pide que hagamos algo que lastime a alguien o que no sea un acto de amor. ¿Se dan cuenta cómo es muy sencillo saber si Dios es el que nos está hablando? Por ejemplo, hay algunas personas que han matado a otras personas y luego dicen que Dios les habló y les dijo que cometieran esos actos atroces. ¿Ustedes creen que Dios fue el que les habló y les dijo que hicieran esas cosas? Por supuesto que no. Eso estaría en contra del mandamiento que dice no matarás. Y también estaríamos lastimando a otras personas. Entonces, definitivamente, esa voz que escuchó esa persona no fue la voz de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo sería cuando la gente va a ciertos lugares o con ciertas personas que dicen que tienen comunicación con los muertos y que Dios les ha dado ese don. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Un don para hablar con los muertos? Debemos tener mucho cuidado porque hay un versículo en la Biblia que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Eso lo encontramos en Eclesiastés 9:5. Entonces, si alguien dice que puede hablar con los muertos, eso va en contra de la Biblia, que dice que los muertos nada saben y su memoria es puesta en olvido. Entonces, eso no tiene nada que ver con la voz de Dios. Tengan mucho cuidado de no ser engañados. Y aquí es donde es muy importante estudiar nuestra Biblia para que podamos identificar o distinguir cuando algo está en contra de lo que la Biblia nos enseña. Ahora sigamos viendo la última parte de nuestra historia. Otra vez Dios le dirigió a Elías la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado porque Elías se olvidó de confiar en él. Esa voz suave y delicada de Dios hablaba de su amor. Dios amaba a Elías aun cuando él estuviera compadeciéndose de sí mismo. Suavemente Dios animó al cansado profeta. Entonces lo envió nuevamente a trabajar por él. Y Dios le aseguró a Elías que no estaba solo. No lo estaba, porque Dios tenía todavía a 7,000 adoradores fieles en Israel. Así como Dios no había abandonado a Elías, también promete estar con nosotros. Los invito a leer algunos versículos que nos hablan de esto. Saben, primero vamos a leer Josué 1:9, versículo muy conocido. Y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Se dieron cuenta? Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bonita promesa, ¿verdad?
Ahora vamos a leer Mateo 28, 19 y 20 y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo sé que ustedes conocen muy bien estos versículos. Y sigue diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así como lo escucharon, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso a mí me da mucha tranquilidad. Saber que Dios estará conmigo hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! Ahora los invito a leer Romanos 8, 38 y 39. Y dice así: Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Nada, escuchen bien, nada nos puede separar del amor de Dios. Y como dice el cantito, ¿recuerdan el cantito? El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Y luego que dice: grande es el amor de Dios. Ahora leamos Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se imaginan saber que Dios siempre nos ayudará? Si verdaderamente creyéramos esto, les aseguro que nuestra vida fuera más plena y feliz. Nunca olviden, niños, nunca olviden que Dios siempre está presto para ayudarnos. Por último, los invito a leer el Salmo 23, el versículo 4. Un versículo muy conocido, yo creo que por todos ustedes, y dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí dice que no debemos temer de nada, porque Dios está con nosotros. Niños, recuerden que Dios estará con ustedes donde quiera que vayan. Dios estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios. Dios siempre los ayudará y los sustentará, y no deben temer ningún mal, porque Dios siempre estará con ustedes. Hay muchas otras promesas en la Biblia que nos hablan de que Dios promete estar con nosotros, y debemos estar seguros de que si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Y por último, antes de irnos, los invito a que escriban, recuerden, me encanta que escriban en el siguiente tablero las lecciones que pudieron aprender de esta historia. Y espero que todos puedan escribir, aunque sea una, no tiene que estar muy larga, puede estar cortita, pero que todos puedan escribir y que nuestro tablero esté lleno de lecciones que aprendieron el día de hoy. Que sigan pasando un muy feliz sábado y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.